¿Qué tal, hermanos, hijos de Dios? ¿Cómo se sienten hoy? Afligidos, temerosos, solos, desesperados, alegres. Es por eso que el Señor me da fuerzas y me dice que es hora de regar el viñedo. Y por ello compartiremos la palabra de Dios con mucha esperanza, la cual la tomaremos del Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 31. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca, para que cruzaran el lago antes que él, y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando lo había despedido, Jesús subió a un cerro a orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de la tierra firme. Las olas la azotaban porque tenía el viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengas miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y gritó: ¡Sálvame, Señor! Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo: ¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? Palabra de Dios. ¿Qué pasó en el mar de Galilea? Déjenme contarles que dentro y fuera de ese mar se realizaron varios milagros. ¿Saben por quién? Sí, por Jesús. Y se los puedo nombrar unos tantos. Donde dio a las orillas del lago el reclutamiento de los primeros 4 apóstoles: Simón, Andrés, Juan y Santiago. También realizó el sermón de la montaña con una vista hacia el mar. Realizó también el milagro a las orillas del lago de la multiplicación de los panes y los peces. Y uno de los más maravillosos fue caminar sobre las aguas. Hermano, usted me dirá del por qué considero un hermoso milagro. Porque Jesús caminara sobre las aguas. ¿Acaso no era Dios? Pero veamos el entorno. El hecho que Pedro pueda caminar sobre las aguas, hermano, es un milagro. El hecho de que Jesús, parado sobre el agua, pueda soportar el peso de Pedro, es un milagro. La inmediata calma del viento era un milagro. La barca con Jesús de inmediato llega a su destino. Es un milagro. Me parece que hay razones por esos milagros. La primera razón es que Él los vio en una situación de gran necesidad. Ellos estaban en medio de la tormenta. Estaban muy cansados de remar contra la corriente, dado que el viento les era contrario a ellos. Pero una de las cosas en las que tenemos que recalcar es la razón por la cual Jesús caminaba sobre el mar, y es para poder estar físicamente presente con sus discípulos. Podemos decir, Él pudo haber realizado algo sobrenatural, como haberles enviado un ángel para decirles que no se preocuparan, que todo iba a estar bien. Pero no lo hace así, sino que quiere estar con ellos, para guiarlos, para cuidarlos. Hoy hablemos de Pedro. Con el carácter que le caracteriza, le pide casi una prueba al Señor. Si eres tú, hazme caminar hacia ti, le dice. Y él empieza a caminar. Pero el viento fuerte que azota lo distrae y comienza a hundirse. Y entonces grita: Señor, sálvame.
y Jesús le tiende la mano y lo levanta. Hermano, la respuesta confiada, pronta al llamado del Señor, hace que se cumplan siempre cosas extraordinarias. Pero ¿qué pasa? Pedro comienza a hundirse cuando quita la mirada de Jesús y se deja influenciar por las circunstancias que lo rodean. Con fe, hermanos, Pedro pudo haber cruzado a pie todo el lago. Sí, hermanos, con fe. Nosotros también seríamos capaces de los mayores milagros si tuviéramos un poquito de fe. Nos sorprenderíamos hasta dónde podemos llegar. Jesús ahora mismo nos dice que nosotros somos capaces de hacer milagros con nuestra fe, porque el Señor está siempre allí. Es tiempo que tengamos confianza en Jesús y tengamos mucha fe. Pero ¿qué pasa cuando las dificultades llegan? Cuando alguien te pide ayuda. O cuando debemos de hacer un sacrificio mayor para aquellos que lo necesitan en este momento. ¡Qué dificultad! También cuando nos aprieta la situación económica. Cuando tenemos miedo de lo que está pasando actualmente, como es esta pandemia. Es entonces cuando sentimos que nuestro entusiasmo se cae y nos echamos hacia atrás, hermano. Aquella posibilidad de avanzar que se ha convertido en un fracaso, en un naufragio, en algo que sentimos que no podemos alcanzar. O sea, se convierte en miedo. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué? Porque hemos apartado la vista de Jesús. Sentimos que nos hundimos. Miren, hermano, cuando nosotros nos enfocamos en nuestros propios problemas, quitamos nuestros ojos de Jesús. Nuestra fe se tambalea. Comenzamos a dudar y a tener miedo. Hoy te pregunto, ¿crees que Jesús nos puede sacar de esta situación desesperante? ¿Quién dice amén? ¿Quién dice en estos momentos, Señor, sálvame? Díselo, hermano. Y no dudes que Él te dará la mano y te sacará de la situación en la que estamos pasando. Qué acción más maravillosa y extraordinaria de Jesús, el Salvador de los pecadores. Él es aquel que en el día de hoy está salvando con su mano poderosa a los que claman a Él. Observen que la palabra de Dios dice, al momento, es decir, al instante, Jesús toma tu mano y no te deja llegar que quedes sin fuerza, ni medio ahogado, sino que de inmediato toma tu mano y te salva. Ahora el Señor Jesús nos hace una pregunta. ¿Por qué dudamos? Si está en esta situación, la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4 versículo 6 nos dice, no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración, pídanle y Él denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará de sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Hermanos, te invito a rezar diariamente antes de dormir. Te invito a que reces el credo constantemente para recordar las verdades de mi fe que me ayudan a recorrer el camino de la salvación. Oremos, hermanos, y pidámosles al Señor nuestra gracia, porque quiero gozar de la oración con que la hacía Jesús, para buscarte en el lugar donde te puedo encontrar. Deseo experimentar la libertad, la paz y el gozo de la auténtica oración, de todo y de todos.
Quiero abrir mi propio corazón con esa firme decisión que rompa mi inercia, mis dudas y mi mediocridad. Sí, amados hermanos, hoy, este día, digamos: Señor, sálvanos y sácanos de este lugar. Llévanos a tener una paz y una tranquilidad. Sí, hermanos, Dios es tan grande y es tan maravilloso que Él siempre está con nosotros. Nunca nos deja solos. Y en este día te pido que abras tu corazón y te dejes llevar por esa fe que tanto nosotros debemos demostrarle a Jesús, para que Él nos salve, para que Él nos tome con su mano y nos saque de ese miedo, nos saque de donde estemos agobiados, empantanados. Y todo esto te lo pido, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios me los bendiga, amados hermanos, y que el Señor me los cuide y me los tenga siempre sanos, porque los amamos, los queremos y queremos estar dando un abrazo de gratitud, porque Dios nos va a salvar. Dios me los bendiga.